Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo al canal. En este momento vamos a realizar un tema llamado anticonceptivos femeninos. Recuerden que seguimos la bibliografía del CTO, 12ª edición. Mi nombre es Michael Andrés Bedoya, médico general de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estamos en el módulo de ginecología y el anterior tema que revisamos fue el síndrome de ovario poliquístico. Aquí solamente vamos a abordar el tema desde el manual CTO 12ª edición. Bueno, no siendo más, iniciemos. Bueno, tenemos que hay varios tipos de métodos anticonceptivos, que esto ya es de conocimiento del médico general, y tenemos que, vamos a iniciar por los métodos hormonales. Entre los métodos hormonales vamos a tener de dos tipos. Los hormonales combinados, es decir, combinan estrógenos y progestágenos, y los de solo progestágenos. Cuando hablamos de los combinados, tenemos varias presentaciones, entre ellos pues la píldora diaria, el parche dérmico que se aplica semanal y el anillo vaginal que se puede utilizar por 3 semanas. También tenemos los comprimidos orales, que estos están indicados, por ejemplo, la mini píldora en mujeres lactantes, solamente contienen progestágenos. También por la inyección, tanto la menstrual como la mensual como la trimestral, y el implante subdérmico. Y ya como de acción local intraútero tenemos el DIU levonorgestrel. Bueno, tenemos que los anticonceptivos hormonales combinados, pues tenemos estos cuadritos del CTO y tenemos aquí como un resumen de lo que les acabo de decir. Orales tenemos de dos tipos, el etinilestradiol más un progestágeno que este es sintético y el estradiol que es natural más un progestágeno. También tenemos transdérmico como el etinilestradiol más norelgestromina, vaginal, etinilestradiol más etonorgestrel. Bueno, tenemos aquí varias combinaciones de métodos anticonceptivos hormonales. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos métodos anticonceptivos hormonales? Pues el primero es la inhibición de la ovulación, suprime los picos de gonadotropinas hipoficiarias y con esto inhibe la ovulación. El segundo mecanismo de acción ya es unos cambios a nivel del moco cervical, lo cual hace que sea más denso y eso hace que sea menos permeable para los espermatozoides. Y finalmente la reducción de la movilidad tuárica y esto induce modificaciones a nivel también endometrial. Listo, estos son los tres mecanismos principales por los cuales se fundamenta el uso de métodos hormonales. Tenemos que hay tipos de estrógenos y de progestágenos, hay una gran diversidad. Entre los estrógenos tenemos los sintéticos que son de mayor capacidad o son de mayor intensidad, mayor actividad. La mayoría de los preparados sintéticos vienen con el etinilestradiol de alta potencia, cuya dosis pues varía dependiendo pues la presentación y las dosificaciones oscilan entre los 50 y los 15 microgramos. Preparaciones por encima de 50 microgramos ya se han ido sacando del mercado. Tenemos ya también los estrógenos naturales, como son el valerato de estradiol y el 17,3-estradiol, que son menos potentes, pero estos suelen ser mejor tolerados por parte de las pacientes. Ya en cuanto a los progestágenos, tenemos que hay diferentes tipos y de diferentes generaciones, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos hasta una tercera generación de estos progestágenos y hay algunos que tienen actividad antiandrogénica, mientras que otros no la tienen. Vamos a hablar de los que se presentan en el libro del CTO y el primero es el acetato de ciproterona, que posee una gran eficacia en el tratamiento del acné, el hirsutismo y la hipertricosis, por lo cual pues, sería un gran aliado en pacientes que tengan un perfil androgénico marcado. Entonces, como antiandrogénico es excelente,
pero su uso como anticonceptivo se ve limitado porque tiene un efecto mayor sobre la coagulación. Eso quiere decir que va a predisponer para una trombosis venosa eh, y pues eventos tromboembólicos. El acetato de clormadinona, también este es un potente antiandrogénico que también es una buena alternativa a los pacientes que tengan, pues, por ejemplo, trastorno, el síndrome de ovario poliquístico, que ya lo vimos en el anterior video, que si no lo han visto, los invito a mirarlo, con un excelente perfil de tratamiento en las situaciones, pues, de hiperandrogenismo. La drospirenona, que también tiene una marcada actividad antiandrogénica, pero menor a la ciproterona, y posee actividad antimineralocorticoide, lo cual lo hace un buen candidato en pacientes que tienen retención de líquido y útil pues, para el síndrome premenstrual. El dienogés también pues, es considerado un gestágeno de efecto antiandrogénico medio. Como vemos, todos los que he nombrado y que se han visto en el libro tienen un efecto antiandrogénico y de esto nos podemos valer en las pacientes que tienen actividad androgénica marcada. Ya como tal el levonorgestrel, que lo vamos a ver más adelante, que se utiliza en la píldora del día después o en los anticonceptivos de emergencia, ya es un progestano de segunda generación que tiene una leve actividad androgénica, pero tiene un efecto deleterio sobre el perfil lipídico, aumentando el colesterol LDL, disminuyendo el HDL y también aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica. Por eso, pues al combinarse con el etinilestradiol, pues tiene un menor riesgo de tromboembolismo. El etonorgestrel, este ya es un gestágeno de tercera generación, tiene también un poco de actividad androgénica, solo que menor, pero tiene un mejor perfil en pacientes que tengan alteraciones del colesterol. Entonces, presenta un menor riesgo también de tromboembolismo y si se combina con el etinilestradiol. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, tenemos que los estrógenos se clasifican y los progestágenos se clasifican en diferentes generaciones. Tenemos los de primera generación, que contienen menos de 50 microgramos de etinilestradiol, o sea, son combinaciones que contienen menos de esto. Los de segunda generación que contienen levonorgestrel, norgestinato, norietilindrona y de 30 a 35 microgramos de etinilestradiol. Los de tercera generación ya son los que contienen desogestrel o gestodeno y de 20 a 30 microgramos de etinilestradiol, y los de cuarta generación ya son los que contienen drospirenona y dienogés. Las vías de administración pues, son múltiples de estos medicamentos hormonales, como son pues, la píldora, vía oral, tenemos pues intramuscular, implante subdérmico y intrauterino. ¿Cuáles son los beneficios de estos anticonceptivos hormonales combinados? Pues tienen múltiples beneficios, no solamente la parte de anticonceptiva, sino que también tiene una regulación de los ciclos menstruales. Tiene efectos benéficos cuando se utilizan combinaciones con antiandrógenos para el acné, la seborrea y el hirsutismo. También se ha visto una relación del uso de estos anticonceptivos hormonales con la disminución del riesgo de cáncer, con un menor riesgo de cáncer de endometrio. Existe una disminución del riesgo de hasta el 50% tras 2 o 3 años de uso. También con el cáncer de colon, hay una reducción del cáncer de colon en las usuarias de los medicamentos hormonales combinados que oscila el 20%. La reducción de la pérdida de la densidad ósea, o sea, el uso de estos medicamentos también ayudan a que en un futuro estas mujeres usuarias de estos anticonceptivos sufran menos de osteopenia y osteoporosis. También está relacionado con un menor riesgo de cáncer de ovario, existe una reducción del 40% del riesgo que
se logra entre los 3 a 6 meses de su uso e incluso puede llegar a disminuirse el riesgo hasta en un 80% en las que lo utilizan por más de 10 años. Obviamente, como todos los medicamentos, pueden tener efectos adversos, unos leves como son las náuseas, el vómito, aumento de peso, aunque no está muy bien dilucidado esa parte, y no hay una marca de evidencia sobre esto, especialmente con los medicamentos de bajas dosis. También tenemos que la cefalea, no hay tampoco una asociación clara entre el uso del tratamiento de combinados hormonales y cefalea, pero en las pacientes que tienen un antecedente de migraña de larga data, pues es prudente evitar su uso. Mastalgia también puede estar presente, especialmente con los progestágenos, cloasmas, que son las manchas o coloración oscura a nivel del rostro. Depresión, esto está más relacionado con pacientes que tienen un antecedente de depresión, inapetencia sexual, infecciones urinarias, sangrados disfuncionales intracíclicos, que estos son más raros. También puede haber amenorrea, especialmente cuando se utiliza terapia continua. Con la litiasis, los progestágenos poseen propiedades litogénicas, lo cual incrementa pues la secreción biliar de colesterol, y esto pues igual también está relacionado con la colestasis, que esto pues se va a manifestar con la hiperbilirrubinemia, y esto está menos relacionado con dosis bajas. Ya hay unos efectos adversos mayores como son la hipertensión arterial, que se puede presentar hasta el 5% de estos pacientes, pero una vez se suspende se puede volver a su nivel de presión arterial, y no están contraindicados en las pacientes que tienen una hipertensión arterial controlada. El tromboembolismo también puede estar presente, es la complicación quizás más grave, pero pues es rara, y en general pues se da por el efecto procoagulante que tienen los estrógenos, al igual que los gestágenos, que tienen un efecto profibrinolítico leve. Los anticonceptivos hormonales pueden pues, traer un incremento del riesgo del tromboembolismo. Y esto también está relacionado con el infarto agudo del miocardio, los mismos mecanismos de acción. El cáncer de mama está también relacionado aquí, pero no está contraindicado el uso de estos en pacientes que tengan antecedentes de cáncer de mama en familiares. El cáncer de mama, pues en el antecedente familiar, usualmente está relacionado con la mutación del gen BRCA1 y BRCA2, y los estudios no son tan concluyentes. También está relacionado con el cáncer de cervix, existe un riesgo aumentado de carcinoma in situ, pero esto está más con las pacientes que ya están colonizadas con el virus del VPH. Bueno, las contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales combinados, pues existe una clasificación, categoría 1, no existe restricción de su uso, categoría 2, las ventajas de su uso superan el riesgo teórico probado, la categoría 3, el riesgo generalmente supera las ventajas, el método no se recomienda o no es apropiado para la paciente, o la paciente no lo acepta, y ya la cuarta es que el riesgo para la salud es inadmisible, con una contraindicación absoluta. Para eso les recomiendo ver la rueda de prescripción de la OMS, donde ustedes van a poder ver toda esta parte de la anticoncepción. Categorías pues que contraindican, tenemos que los anticonceptivos orales combinados están contraindicados y son categoría 4 en pacientes que son lactantes menores de 6 semanas, mayores de 35 años, que sean fumadoras, con una obesidad mayor de 40, todo esto porque aumenta el riesgo de tromboembolismo, pacientes que tengan una hipertensión arterial severa, hipertensión por enfermedad vascular, pacientes que ya tengan tromboembolismo pulmonar o enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebrovascular actual o pasada, enfermedad isquémica coronaria actual o pasada, enfermedad cardíaca valvular complicada, mutaciones trombogénicas, como vemos todo lo que está relacionado con tromboembolismo, diabetes con vasculopatía
incluida la hipertensión arterial, diabetes mayor a 20 años de duración, una cirugía mayor, migraña con aura, cáncer de mama actual, tumor hepático benigno, cirrosis severa y enfermedad hepática secundaria. Los de la categoría 3 están muy relacionados pues, con los de la categoría 4, pero pues ya son en menos intensidad. Ya tenemos que también hay otros anticonceptivos, como son los anticonceptivos intrauterinos, entre ellos tenemos el DIU de liberación de cobre, que tiene una duración de 10 años, y el DIU de liberación de levonorgestrel, que tiene una duración hasta 5 años. El mecanismo de acción del DIU de cobre pues ejerce fundamentalmente una acción espermicida y al igual también post fecundación impide la implantación del ovocito fertilizado. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentar con el DIU de cobre? Pues la perforación uterina al momento de la colocación. También está asociado con mayor sangrado, anemia, dorsalgia, dolor lumbar y dorsal, anemia y dolor. Gestación ectópica, los DIU pues, son muy efectivos, pero pueden estar asociados en bajo grado con embarazo ectópico. Enfermedad pélvica inflamatoria, especialmente después de su colocación, aumenta el riesgo 6 veces durante los primeros 20 días tras su inserción. Y ya como tal, el DIU de liberación de levonorgestrel también, tiene 3 mecanismos de acción. El principal, pues, una atrofia endometrial. El segundo, pues, inhibe una función ovárica hasta un 30%. Y igualmente afecta la movilidad del esperma y la penetrancia. Tiene unos beneficios que no son pues anticonceptivos, sino que ayudan en otro tipo de patologías ginecológicas como son la reducción del sangrado menstrual abundante, menorragia a largo plazo, reducción mínima del tamaño de los miomas uterinos, aunque pues no se aconseja su uso en miomas submucosos. También está relacionado pues, con el manejo del dolor pélvico y la dismenorrea en pacientes que tengan endometriosis, reducción de la hiperplasia endometrial y efecto protector en las pacientes que estén tomando tamoxifeno y las mujeres que tengan síntomas de climaterio que requieran reemplazo hormonal con estrógenos. Ya los métodos quirúrgicos tenemos la ligadura de trompas o Pomeroy, que pues no vamos a abordar mucho este tema, simplemente pues se puede hacer por laparoscopia o por laparotomía o mini laparotomía y es un método bastante efectivo y permanente para anticoncepción. Ya entre los anticonceptivos de urgencia o de emergencia consiste pues obviamente en la toma de un fármaco o la colocación del DIU posterior a un coito sin protección para prevenir un embarazo no deseado. Tenemos que el principal método es la utilización de levonorgestrel en una dosis alta de 1500 microgramos en un comprimido de monodosis y se indica entre las 0 y las 72 horas después del coito de riesgo, pero entre más tiempo pase su efectividad va a ser menor. Tenemos que entre las primeras 24 horas tiene una efectividad del 95%, hasta las 48 horas del 85% y del 58% entre las 48 y 72 horas. Después de las 72 horas tocaría utilizar un DIU, hacer una inserción del DIU de cobre, que se puede utilizar hasta las 120 horas después del coito de riesgo y es un método poco utilizado pero que puede, por lo que necesita un personal entrenado, pero usualmente las usuarias de este procedimiento pueden quedarse con su DIU a largo plazo y disminuir la parte pues de los riesgos que puede traer un embarazo no deseado, ¿cierto? No siendo más, muchas gracias, los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta. Vamos a seguir mostrando temas de ginecología, vamos a dejar una lista de los temas y espero que les guste. Seguimos pues recuerden, con un resumen prácticamente de lo que dice el manual CTO y no se queden sin mirar el video anterior que es el de síndrome ovario poliquístico. Muchas gracias.